Escuchamos. Entonces, hablando de la voluntad, escuchamos también cuando nos dicen, pon tu buena voluntad para que las cosas te salgan bien. O también dicen, uy, no, yo eché ese trabajador de aquí porque es que es mucho faltarle voluntad para hacer las cosas. Entonces, miren cuánto llega a incidir la palabra voluntad en nuestro actuar propio. Sin embargo, la voluntad es la capacidad o la actitud que tiene el ser humano de decidir y de ordenar a la propia conducta. O sea que nosotros tenemos que tener propiedad para poder expresar de forma consciente, como ser humanos que somos, que debemos realizar algo con una intención que va a tener un resultado. La voluntad es la capacidad que tenemos para ponernos unos objetivos concretos y luchar hasta irlos a alcanzar. Entonces, si nosotros analizamos cuál es la voluntad que quiero tener frente a mi crecimiento espiritual, cuál es mi actitud de decisión cuando le ordeno a mi ser que debo ordenarme, que debo disciplinarme, que debo siempre poner en primer lugar a Dios, porque es que se necesita tener un comportamiento de cristiano maduro, de persona madura, para poder sujetar mi voluntad en lo que voy a hacer. Entonces, miren que la voluntad llega a transformar en un momento determinado mi vida. Y si lo llevamos al comportamiento de la voluntad de Dios, vamos a encontrar que Él nos demanda a hacer cosas. Él quiere que nosotros vivamos como un Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado pasó por muerte, por sacrificio, y también dejó una cruz donde nosotros debemos llevar allá todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Ese es el altar que nosotros vamos a tener siempre presente. Pero, ¿por qué nosotros a veces no queremos sacar cosas de nuestra vida, no queremos cambiar cosas de nuestro comportamiento? ¿Por qué vivimos justificándonos y diciéndonos, es que mi mamá me hizo así, o es que yo soy así, o es que yo ya estoy viejo y así fui toda la vida, entonces no quiero cambiar, yo ya tan viejo, ¿para qué voy a cambiar? No, Señor. Nosotros en ese altar de la cruz en el cual hemos venido a revelar sacrificio, es donde debemos morir a todo eso que nos esclaviza, a todo eso que la voluntad nos pide que debemos cambiar. Yo quisiera que cerraran los ojos por un momento. Cierren los ojos y pongan atención a lo que les voy a preguntar. Al cerrar los ojos vamos a imaginarnos a Jesús, a ver a sus mentes qué tipo de Jesús llega, qué imagen guardan ustedes cuando hablamos de Jesús, cómo lo imaginamos ahora, cómo imaginamos que es su corazón, cómo son sus rasgos si de pronto la imagen que llegó lo vemos hablando, porque de tantas películas que alguna vez vimos de niños, siempre se nos quedó una imagen en nuestro corazón. ¿Cómo es el accionar de Jesús? ¿Qué ven ustedes que Jesús le transmitía a sus discípulos? ¿Alguien me quiere compartir cómo es Jesús? ¿Ese Jesús que se imaginó? Como un hombre Jesús sencillo, es, Hábleme la que está hablando. como un hombre sencillo, claro, determinado, eh, dirigido a hacer el bien, eh, transparente, ¿no? Bueno, ese es el Jesús que al cerrar los ojos encuentras un hombre justo, un hombre en su accionar, lo está determinando. ¿Alguien más? ¿Alguien lo vio físicamente? A mí no me gusta imaginar a Cristo físicamente, porque todo lo que nos han mostrado a lo largo de mi vida es una falsedad.
O sea, el verdadero Cristo, el verdadero rostro de Cristo, no es ese señor de ojos azules, blanco, de barba, porque indudablemente Jesucristo estaba en un sitio geográfico donde él no era de esas características. Entonces, eso es un engaño total. Pero a mí sí me gusta, cuando he leído los evangelios, ver a ese hombre misericordioso, humano, sencillo, entregado a la gente. Ese, a ese, a ese sí lo imagino. Pero físicamente no lo imagino ni me gusta imaginarlo, aunque he visto programas en donde intentan recrear cómo era él debido a su raza. Pero no necesito ni tengo necesidades de imaginar cómo era físicamente, pero más bien con los hechos que hizo y la forma en que se leen los evangelios, ahí estoy plenamente identificado con su bondad, su entrega, con esas cosas que compartía por ser un gran ser humano, ahí sí lo identifico. Qué bonito. Ambas, miren, miren lo más bonito, eso es, y ustedes lo expresan porque como tal han crecido y tienen un crecimiento maduro de lo que es realmente ese Jesús. Yo puedo cerrar los ojos y veo exactamente lo mismo, veo su misericordia, veo su actuar, veo ese hombre en el cual nos cuesta trabajo ser procesados para poder llegar a sentir en nuestro corazón realmente a Jesús, a Dios. Y si nosotros no abrimos el corazón para que Él se entrone en nosotros, pues difícilmente vamos a poder sentir la revelación de Él. Y todo esto es un proceso de madurez. Es la voluntad de poder crecer, de decidir qué es lo que está en la cruz y es lo que yo soy. Quiere decir que Dios nos permitió, a través de su Hijo, heredar un poder y una autoridad para que sintamos la voluntad de Dios. El versículo bíblico que como tal traemos hoy, iniciando la formación, es el de Romanos 12, 1, 2, que dice, en la Reina Valera dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y si lo vemos desde la lectura de la Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho y por eso lo traigo, dice el mismo versículo, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es realmente el objetivo de lo que busca este fundamento bíblico? Es que nosotros seamos capaces de presentar los cuerpos en un sacrificio vivo y santo y que podamos aceptar de Dios la voluntad racional que Él tiene para nosotros. El propósito de la vida humana ante los ojos de Dios es que nosotros nos reflejemos como Cristo. ¿Qué tan valioso es Él? ¿Cuánto adoramos nosotros de manera espiritual? ¿Y qué es adorar espiritualmente? Es poder usar nuestras mentes, es poder usar nuestros corazones, es poder usar nuestros cuerpos para poderle expresar el valor de lo que es ese Dios grande, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ese hombre infinito, ese hombre que trasciende a través del ayer, del hoy y de para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en una forma de vivir, en un estilo de vida? Que reflejemos el valor de lo que Cristo es. Hay muchas formas de expresar el verdadero valor de Dios.
pero no podemos de pronto encontrar esa forma de vivir que puede significar para muchos simplemente, es que voy a cambiar de oficio y voy a ser como Dios es. No, no es eso lo que estamos buscando. Lo que se está buscando para aprender a conocer de la voluntad de Dios es lo que se refleja en el versículo 2, donde se hace el énfasis de Pablo, que dice, a cómo tornamos nosotros nuestra vida en una adoración. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados no solo de conducta, sino también de la forma de sentir y de pensar. Y si recordamos, la mente, el sentimiento y las emociones están en el alma. Así que es el punto clave que nosotros tenemos que aprender a transformar, que nosotros debemos aprender a soltar ese sentimiento de la carne, de la emoción que nos lleva a nosotros a vivir equivocados, a vivir en una dimensión física que no nos corresponde hacer, porque cuando nos arraigamos en ese corazón de carne, que nos volvemos apasionados por las cosas, que nos mueve el sentimiento y la emoción, pues perdemos también el control de la mente. Y entonces llega un momento en que nosotros permitimos que el cuerpo sea gobernado por el alma y no por el espíritu. Entonces, por eso lo que busca la vida de nosotros que vivimos todo el tiempo en la vida, encontramos que estamos sometidos a estar tomando decisiones todo el tiempo. ¿Y qué es una decisión? Las decisiones, desafortunadamente, los que no aprendemos a vivir en el espíritu, vivimos poniendo nuestras fuerzas por eso mismo, porque las emociones hacen que el corazón lleve al pensamiento a tomar decisiones que no corresponden y que no sujetamos al Dios Padre Todopoderoso. Entonces queremos que el Señor nos dé respuestas inmediatas, pero de la forma como nosotros queremos que se nos den, como nosotros esperamos que se cumplan las cosas. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros conozcamos su perfecta voluntad para nuestra vida. Yo siempre lo digo, nosotros siempre tenemos pensamientos y a veces son los pensamientos buenos y soñamos de una manera grande y queremos visualizar cosas bonitas y casi siempre nos enredamos como en lo material, una buena casa, un buen carro, una buena finca, en puras cosas que creemos que es la felicidad de nosotros, que es la voluntad que buscamos que el Padre nos permita vivir. Y si nosotros nos damos cuenta, Él tiene unos pensamientos mucho más grandes que eso para nosotros. Pero hay otros también que los que no aprenden a sujetarse en la voluntad del Padre para recibir una vida de bendición y poder llegar a disfrutar eso que dije, pues también los vemos que están asumiendo otras cosas en la vida que son la consecuencia de no aceptar la voluntad de Dios, los mandatos que Él nos pone, el ser obedientes a los mandamientos, el no poner las cosas en lo que Él quiere. Esta tarde yo oraba por una amiga que hace 15 días estaba en este grupo. Hoy el dictamen médico está basado en que está factible la muerte, hay alto grado para que la muerte haga presencia. Y sin embargo, seguimos aferrados y declarando la voluntad perfecta del Señor y decirle al Señor, me pareció tan bonito que me hubiese llegado esa expresión y yo decía, Señor, así como tú tuviste la voluntad de darle vida y traerla a este mundo, en este momento eres tú el único que puede decidir qué hacer. Es tu perfecta voluntad. A veces no sabemos por qué desconocemos qué es la voluntad de Dios realmente. Y en estas situaciones de desconocimiento, entonces es que nos perdemos la vida o nos pasamos la vida perdiendo espacios para alimentarnos en cosas que son muy importantes, como cuáles. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la mente de Dios dándonos al hombre el ahora de lo que fue Él revelado en nosotros, en lo que Él pensaba y ahora
se nos revela. ¿Cómo se nos revela? Se nos revela a través de la palabra escrita. Y al revelarse en la palabra escrita, esto recibe un nombre que se llama Logos. Pero también dentro de este libro, dentro de la palabra escrita, encontramos que el Señor nos expresa a través de un rema. ¿Qué es un rema? Es una palabra específica que viene dirigida para mí en el ahora, que pudo haberse escrito atrás, pero que ahora me mueve, me toca. A veces decimos, uy, esa palabra yo la tomo, esa palabra es para mí. O a veces nos llega una palabra y decimos, uy, esa palabra me ha caído como un refrigerio, siento que el Señor me está hablando. Entonces debemos tener claro la diferencia entre estas dos palabras, entre el logos y el rema. El logos va dirigida entonces a encontrar una palabra constante que se habla para todos, pero el rema sí se maneja de una manera individual, involucra la fe. Entonces cuando yo recibo la palabra o recibo ese rema, ¿qué debo añadirle? Yo debo añadirle la fe. La fe es la esperanza, es la certeza de que aquello que yo espero se va a dar en el ahora. Extraer esa situación. Hay 330 pasajes donde aparece la palabra logos y de esos 30 hay 68 remas. Y dice uno no lo encuentra, pero a veces es por desconocimiento, a veces leemos la Biblia y no la entendemos. O sea, hay que pedir revelación, que el Señor nos sujete en su voluntad para poder entenderla. Nosotros los seres humanos no podemos tener en nuestras manos, por ejemplo, la palabra de Dios todo el tiempo, pero tenemos una bendición de hoy en día poder tenerla a nivel tecnológico. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros la palabra escrita? A poder aprender acerca de lo que Dios fue y de conocer sus caminos, de la salvación que Dios efectuó y que fue su plan para la humanidad. En los logos no tendríamos de pronto manera de saber quién es Dios o cómo opera. Solo podríamos especular o preguntarnos cosas como, es que ese fue el destino que me tocó, porque desconocemos de la palabra, porque hay gente que cree que el destino es más fuerte que el propósito que Dios puso en cada uno de nosotros cuando nacimos, cuando Él en espíritu nos bendijo. Entonces tenemos que agradecerle a Dios hasta por darnos palabra, por darnos ese pan de vida diario, porque podemos comunicarnos y saber realmente quién es Él, ese que visualizaron como misericordioso, como bondadoso, como transparente. ¿Cómo lo aprendimos nosotros realmente a conocer? Los que conocemos de la palabra lo hemos identificado y hemos visto su obra y su voluntad hecha en la tierra, en el ahora, de esa manera. Vemos que cuando nos guarda de algo, cuando levanta a alguien, cuando sana a alguien de una enfermedad, sabemos lo compasivo que ha sido con esa persona. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros avanzar en el momento. Pero el rema, quiero también decirles que el rema es una palabra que está inspirada en el Espíritu Santo. Es la respuesta que nos guía frente a una situación. Es esa palabra que nos hace sentir diferentes en un momento determinado. Y que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida a través de un versículo, a través de una palabra, nos genera un poder sobrenatural. Y decimos nosotros, yo no había analizado esa palabra, pero ahora sí la vengo a relacionar. Quiere decir que cuando llega ese rema a nuestra vida por diversos objetivos y de diversas maneras, es porque nos está enseñando, es porque nos está dirigiendo, es porque nos está consolando, porque nos ubica en una función que nosotros nos hemos ganado en esta vida y que como tal, esa es la voluntad de Dios cuando nos habla a través del Espíritu. Entonces, quiero que sepan que la palabra que nosotros encontramos como rema en la Biblia y aquella que más me llame la atención
es la que le va a decir mucho más que eso. Es la que usted debe ponerle la fe y declararla para que usted pueda ser en el momento el mejor protagonista frente a la voluntad del mensaje que el Señor le ha revelado. Pero ¿qué significa que se haga la voluntad de Dios? Entonces, en Mateo 6:10 encontramos que dice, para que se cumpla la voluntad de Dios, esta debe ser conocida, porque si no la conoce, ¿cómo la cumplirá? ¿Dónde se conoce su voluntad? Allí es donde se hace. Quiere decir que si usted quiere que algo suceda en su vida, pero usted solo lo piensa, pero no lo expresa, tiene que ser conocida. El Padre quiere saber cuál es la voluntad que usted espera que suceda frente a un negocio, frente a un proyecto, frente a un problema, frente al resultado de una relación. Dígale qué es lo que espera. Y conforme a su voluntad, déjeselo a Él que le dé respuesta. A veces queremos presionar a Dios. No sabemos esperar en Él. No sabemos cómo se nos revela a Él. Pero para que esto pueda suceder, existen dos tipos de voluntades, que es muy curioso cuando uno empieza a estudiar la palabra y empieza a encontrar una revelación y empieza a encontrar cosas que dice uno, es cierto. Y van a haber cosas aquí que de pronto nos vamos a cuestionar. Existen dos tipos de voluntades, una voluntad llamada soberana y la voluntad de mandamiento. ¿Qué es la voluntad soberana? Es la voluntad de Dios respecto a los decretos o respecto a la soberanía, porque nosotros reconocemos a Dios con autoridad y soberanía, que esa es la voluntad de Dios, porque Él tuvo el control tanto del cielo como de la tierra. Uno de los pasajes más claros que relatan cuando Jesús habla sobre la voluntad de Dios que estaba en el monte de Getsemaní, en Mateo 26:39 vemos que dice, Él dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Pues se refiere al plan soberano que tenía Dios y que iba a suceder unas horas más tarde. Entonces recordemos que en Hechos 4, 27, 28 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. De modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese. Este era su plan, este era su decreto. No habían cambios. Era en el tiempo, en la hora, en el momento y de la forma, de pronto como lo había establecido. Por lo que Jesús se inclinó y le dijo, aquí está mi petición, pero haz lo que sea mejor. Entonces, aquí es donde conocemos la voluntad soberana de Dios. Y no perdamos tampoco que hay un tema donde se incluye una situación con respecto a los pecados del hombre, porque Herodes y Poncio Pilato, los soldados, los líderes judíos, todos pecaron cuando cumplieron la voluntad de Dios respecto a que su hijo tenía que morir crucificado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿esa es la voluntad de Dios? Que ocurran eventos que de pronto el mismo Dios aborrece, matar. Entonces tenemos un pasaje bíblico que de pronto nos vislumbra un poquito más y dice en la primera de Pedro 3:17, Pedro escribe, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En otras palabras podríamos decir, puede ser la voluntad de Dios que los cristianos suframos por hacer el bien.
¿Dios tiene en mente la persecución para los cristianos? Pero perseguir a los cristianos, quienes no merecen ser perseguidos, es pecado. De modo que nuevamente nosotros decimos que Dios desea que sucedan eventos en los que también está incluido el pecado. Es mejor padecer por hacer el bien, y así es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces los que empezamos a caminar en la palabra somos señalados, somos juzgados, somos burlados, y decimos nosotros: mientras yo viva del Padre, a mí no me tiene que interesar vivir de los demás, vivir del mundo? ¿Quién me suple? ¿El Padre o el mundo? Entonces, encontramos también otro ejemplo en Efesios 1:11 que Pablo expone a modo de resumen, así una afirmación que hace devastadora sobre esta verdad. Y él dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La voluntad de Dios era su gobierno soberano de todo lo que ocurría. Pero hay muchos otros pasajes en la Biblia que nosotros encontramos donde la providencia de Dios en el universo alcanza hasta los más pequeños detalles de la naturaleza y aún más de las decisiones humanas. En Mateo 10:29 hay una parte que dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. En Proverbios 16:33 encontramos esto: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Hay mucha gente que uno escucha de sus labios decir: uy, qué suerte la que tengo. Oiga, y no saben que realmente esa fue decisión del Padre, esa fue voluntad del Señor. El Señor a veces nos libra de cosas que nosotros queremos y no lo libra porque nos esté deseando el mal. El Señor nunca tiene pensamientos malos para nosotros, al contrario, tiene pensamientos más grandes, pero nosotros no sabemos esperar en Él esa voluntad. Y cuando nos pone en otro lado, decimos: oh, Señor, yo como no entendí que tú me tenías para cosas mejores. Entonces, no es suerte, es la voluntad de Dios. En Proverbios 16:1 dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Cuiden su corazón. Alimenten su corazón de la palabra para que puedan coordinar lo que tenemos en el corazón y lo que declaramos con nuestra lengua. Eso es un azote que hay que tenerle cuidado, ¿no? Lo que podamos decir con la lengua. Hay un dicho que dice que el que escupe para lo alto más rápido le cae, o bueno, algo así. Entonces, si nosotros queremos caminar en Cristo, si queremos que se haga la voluntad del Padre, cuidemos la lengua, porque Él desde arriba nos mira, desde lo más íntimo nos conoce y nos ve, sabe qué queremos, pero aquí lo decía, tenemos que confesar qué voluntad queremos para nosotros y aceptar la que Él quiera. En Proverbios 21:1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Entonces, todo esto debe llevarnos a nosotros a conocer que Dios tiene un control soberano sobre toda su creación. Esta voluntad no puede ser quebrantada. Esta voluntad siempre se va a cumplir, porque Él actúa conforme a la voluntad del ejército del cielo y de los habitantes de la tierra. Nadie podrá detener su mano sin decirle: ¿qué has hecho? Eso lo decía Daniel. Pero conozcamos también la segunda voluntad. La segunda voluntad de Dios es respecto a sus mandamientos. En la Biblia se refiere, la voluntad de Dios está en que nosotros debemos cumplir los mandamientos.
Y de por sí, respecto a los mandamientos, es posible que nosotros fallemos si no los cumplimos. Pero Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dice Mateo 7:21. Qué poderosa palabra. No todo el que esté buscando, Señor, Señor, perdóname, Señor. No, yo también tengo que cumplir lo que Dios me demanda y me demanda a través de los mandamientos. ¿Cuántos de nosotros el primer día, el primer momento del día es para dar gracias? Y debemos ser agradecidos por todo lo que Él nos da, lo bueno, lo malo, hay que dar gracias. No todos hacen la voluntad del Padre, y así lo dijo Jesús. No todos podrán entrar al reino de los cielos. En primera de Tesalonicenses 4:3, Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que os abstengáis de inmoralidad sexual. Aquí tenemos unos casos específicos que Dios nos ordena y que son 3 palabras que se manejan. Santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es esa capacidad de consagración que yo tengo hacia Dios. Es esa dedicación que yo tengo hacia Dios. Esa es la santidad. ¿Qué es la santificación? La santificación está basada en mi actuar. Está sometida como humana por mi debilidad a ese control, a esa capacidad que yo presento al Señor para servir. ¿Cómo actúo? En el servicio. Y en esa pureza sexual que existe y que trae Él, porque recuerden algo, que nosotros somos iglesia. Y si somos iglesia, somos el templo para que nuestro Señor Jesús viva, para que el Espíritu Santo permanezca. Entonces, ¿qué tipo de pureza debe haber en ese templo? Entonces, debemos tener claro que hay mandamientos que debemos que cumplir, pero que hay muchos tal vez que no los cumplen. También podemos encontrar un ejemplo donde dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Nosotros, hoy había en una formación que estaba la palabra empatía, y siempre he dicho que la palabra empatía es esa capacidad que tiene uno de ponerse en el lugar del otro. Cuando los intercesores o los que logramos meternos a la intercesión, porque es un don que nos revela el Espíritu Santo, tenemos que tener ese don de la empatía, tenemos que tener la capacidad de ser compasivos ante el enfermo por el cual estemos orando. O sea, hasta donde nosotros sometemos la voluntad nuestra frente a la voluntad de Dios. Entonces, teniendo en cuenta estos pasajes de la Biblia y estas 2 formas de voluntades, quiero que nos queden claras que ambas son importantes, que ambas son verdaderas y sobre todo que es esencial que podamos comprenderlas y que creamos en ellas. Entonces, podemos referirnos a la voluntad que es decretada por Dios o su voluntad soberana, o a la voluntad de sus mandamientos, que es la voluntad de sus decretos. Entonces, siempre que creamos en el Señor, creamos firmemente en cerrar los ojos y ver y vivir, sentir como sentía Jesús. Una de los ejemplos que también podemos ver, porque podemos estarnos preguntando, un ejemplo que me llamó mucho la atención y dice, si una persona fue terriblemente abusada en su niñez y alguien nos pregunta, ¿cree usted que fue voluntad de Dios que ocurriera ese incidente? Entonces,
ahí es donde nosotros podemos empezar a dar comprensión con un sentido bíblico de lo que antes habíamos expuesto. No, no es la voluntad de Dios, porque Él no nos manda a que seamos abusados, sino que nos amemos unos a otros. Pero viene el abuso que quebrantó el mandamiento y por tanto provoca la ira y el dolor del Señor. Esto que estamos viviendo es porque el Señor está en ira, es porque el Señor está cansado, es porque la iniquidad se ha permanecido en el tiempo y nos ha manchado. Entonces, miremoslo alrededor del enojo, entristecido por la dureza de nuestros corazones. Pero Él también le dijo al hombre, extiende tu mano, y Él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Así que si hemos sido manchados por la iniquidad, no fue la voluntad del Señor, no fue la voluntad de Dios. Pero también tenemos la oportunidad de confesar ese pecado, de confesar eso que vivimos y de ser restaurados, de ser sanados. Esa es la voluntad del Señor, esa voluntad soberana, esa forma de comprendernos de todo lo que pudo haber sido y hasta memoria nos pone de olvido. Entonces, cuando usted corresponde a estas dos voluntades, también debe cumplir dos condiciones. Y una es un Dios que sea lo suficientemente fuerte y soberano para convertir una situación de mal en bien. Miren que yo puedo reconocer todo lo que pude haber sido en el pasado, todos los pecados que pude tener, y el Señor no va a seguir señalándome, al contrario, me va a sacar a prosperar lo que yo realmente vengo en bendición, lo que me merezco recibir es bendición. Y la otra es que Dios es capaz de identificarse con nosotros. Cristo es el Rey supremo, soberano, y nada va a ocurrir sin su consentimiento. Por otro lado, Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que identifica cómo nosotros en nuestras debilidades y en nuestro dolor sufrimos, o nos agobiamos o permitimos. Ahí son puertas abiertas, desafortunadamente, porque ahí es donde el enemigo viene y nos ataca y nos pone mentiras y nos señala y vea, usted ha sido pecador, usted no sé qué. No, no, no. Mire que aquí nos está regalando dos cosas muy ciertas. Una, Dios es lo suficientemente fuerte y soberano para convertir toda situación en un bien, así hayamos vivido otra. Y la otra es que Cristo, es que Dios es capaz de identificarse con nosotros, de que tenemos un Cristo que es un Rey supremo y soberano y que nada ocurre sin su consentimiento, y de que Cristo es nuestro sacerdote, aquel que identifica qué es lo que sentimos, en qué somos débiles. Por eso es que nos va a usar, por eso es que nos va a escoger, porque en la voluntad del Padre sabe a quién mirar, a quién tocar, a quién llamar. Por eso es que decimos que muchos son los llamados y pocos somos los escogidos. Pocos podemos disfrutar de esto. Entonces, podemos concluir ahí que hay dos significados ya bien claros, ¿verdad? ¿Existe una voluntad permisiva de Dios? Qué buena pregunta. ¿Existe una voluntad permisiva de Dios? No, no existe tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. Él tiene una sola voluntad y es la que nosotros siempre debemos declarar. ¿Cuál es esa? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que pensemos, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un gran amigo, y decimos nosotros, Señor, esa era tu voluntad. ¿Por qué se lo llevó? Mire que era un hombre tan joven, o mire que era una mujer tan joven, mire cómo deja unos hijos tan pequeños, mire, 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 y empezamos nosotros a hacer reclamos. Pero desconocemos que el Señor a esa persona fue tan misericordioso que prefirió
permitir la muerte porque podría de pronto quedarse allá atado, postrado. Entonces, ahí es donde nosotros debemos decir, no la podemos entender en el momento su voluntad, pero si yo deseo para una persona algo que tenga salud, porque es que el Señor no nos trajo a esta vida ni a enfermarnos, ni a vivir pobres, nada, ni a vivir intranquilos, no. El Señor nos tiene a nosotros es para vivir en salud, para vivir en paz, para vivir en gozo, para ser prósperos. No podemos desconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos hace la voluntad de Dios? Hay 8 claves que se identifican para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y uno es, la primera sería caminar con Dios. La voluntad de Dios nos cambia, nos transforma. Muchas personas permanecen atrapadas en unos ciclos de vida que son ahí como en círculos, o sea, en el mismo problema y salen de ese y vuelven y cogen otro círculo que es otro problema y caminan de manera circular. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasa allí? Siempre en la misma situación. Pero entonces cuando yo camino con Dios me doy cuenta que inicio a renovar mi pensamiento, que cuando me llega un pensamiento negativo inmediatamente digo, no, ese no es pensamiento de Dios, ese es pensamiento del diablo, lo reprendo. Tengo la autoridad y el poder para hacerlo. Tengo la autoridad y el poder para tener al diablo bajo mis pies, porque esa es la voluntad del Padre, que si el diablo pudo tener legalidad, pero no tuvo ni poder ni autoridad. Entonces yo reprendo la legalidad que tuvo Satanás, no puede estar sobre mi vida. Señor, haz tu voluntad misericordiosa, sácalo, apártalo de mí. Yo puedo renovar mi mente y puedo identificar cosas que de pronto no son de la voluntad del Padre y entonces ahí es cuando acciono y digo, no, esa no es la voluntad del Señor, porque es que la voluntad del Señor no me puede robar la paz. Recuerdo mucho una situación hace un tiempo, estábamos un fin de semana aquí sentados con mi hijo y mi esposo, cuando recibí una llamada y fue una oferta laboral, pero increíble. Yo decía, Dios mío, todo eso me lo merezco yo. Y eso era un sábado en la tarde y me tenía que presentar el martes, era para trabajar con una petrolera en un pueblo por allá, mejor dicho, de hacia Yopal, hacia adentro, era lejísimos y tenía que tomar una decisión de ya, o sea, un sueldo me pagaban viáticos, hospedaje, alimentación, todo lo ponían. Y yo pensaba, bueno, yo me voy, sí, necesito salir de deudas, pero al tomar la decisión de irme, también pensaba, y la tristeza que queda acá, y mi hijo, y Carlos, y yo por fuera viniendo cada 15 días, porque me daban como 2 días de cada 15 días, y, o sea, yo decía, pues, de todo lo bueno no pueden dar tanto. Hicimos la consulta con nuestro padre espiritual, con el pastor Fernando, y le conté, le dije, estamos en esta situación. Y sabiamente me dijo, lo vamos a poner en oración. El Señor tiene que responder. Y en la palabra de la Biblia hablaba de que ninguna situación que sea de la voluntad, que venga del Padre, que venga de Dios, puede causar tristeza, puede robar la paz. Y esa decisión nos iba a causar tristeza y nos iba a robar la paz. Entonces, si yo no aprendo a someterme a la voluntad de Dios, a ser obediente y a poner las cosas en Él para que Él muestre hacia dónde me muevo, todo, pues tal vez estaría por allá bien arrepentida, el hogar acabado, mi hijo quién sabe en dónde, o sea, eran muchas cosas de por medio. Yo antes siempre ponía las decisiones en mis padres, pero esta vez aprendí a que no puedo poner mi confianza en el humano. Ese tipo de decisiones debo aprender a ponerlas en la voluntad del Señor,
porque si hubiese sido tan bueno de lo que daban, había podido tener ese mismo sueldo aquí más cerca, como lo hizo ahora. Entonces, eso es caminar con Dios, el tener la capacidad de entregarle las cosas a Él, mi pensamiento lo sujeto a Él, mi mente lo sujeto a Él, identifico que hay cosas en mi camino que de pronto no son de Dios, no son la voluntad del Señor, entonces de una vez tomo decisión y las cambio y las sujeto. Eso es lo que debo hacer. La segunda dice, entregue su voluntad a la de Dios. Permitámosle a Dios obrar en nosotros, abramos nuestro corazón. Cuando yo abro realmente mi corazón, cuando yo permito que el Señor se entrone en mí, se siente en mi corazón, me mueva a mí, sienta que solo respiro amor hacia allá, fácilmente entonces, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo me voy a revelar con ese Cristo? Pues en amor hacia los demás, en ser misericordioso, en ser compasivo. Entonces, entreguémosle la voluntad nuestra voluntad a la voluntad del Padre y dejemos que sea Él el que nos diga lo que nos demanda y nosotros podamos cumplirlo. El tercero dice, obedece lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Acepta que Dios siempre quiere tu bien. Dios no quiere tu mal, quiere tu bien. ¿Por qué somos tan esquivos a eso? Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene. Reconoce que el Señor es justo. Cree que tu Padre siempre te protege, que siempre está ahí al lado tuyo. Elija confiar en Dios. Persevera en la oración. Eso es obediencia. Eso es permitir que la voluntad de Dios se revele en mí, que sea buena. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo hacerlo? Cuarto, buscar la entrada de Dios. ¿Cómo podemos buscar la entrada de Dios? Encontraba una palabra que decía, me deleito en hacer tu voluntad, Dios. Abro mi corazón. Tu ley está dentro de mi corazón. Que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra, porque yo puedo ser espiritual, pero estoy ubicada, camino en la tierra, me muevo en medio de los seres vivientes, me muevo en la tierra, pero puedo caminar espiritualmente, porque le he permitido a Dios que a través del Espíritu Santo, como lo declaraba mi esposo Carlos inicialmente, el Espíritu de Dios esté sobre mí. Eso es permitir la entrada, eso es permitir guiarme. Si ustedes se acuerdan, ¿quién guió a Jesús al monte para tentarlo? El Espíritu Santo. Pero cuando bajó de ahí, el Señor bajó empoderado en el Espíritu Santo, porque ya no solo era guiarlo, sino también orientarlo, sujetarlo a la mente, a que no fuera débil. Entonces nosotros debemos permitir esa entrada. Quinto, ponga atención a Dios, cómo le ha conectado. ¿Cuánto se alimenta usted con palabra? Hay algunas personas que pues les gusta escuchar música cristiana, les gusta escuchar prédicas. A veces uno prende el celular, a mí me pasa seguido y creo que el grupo de Casa de Paz, la mayoría les comparto sobre la madrugada una canción que de pronto me aparece y sin escucharla el título me llama la atención y entonces la escucho y siento que es un refrigerio delicioso y yo digo, uy, no, ¿cómo se la van a perder los demás? Y entonces la comparto. Entonces, esa es la forma como nosotros empezamos a conectar el día. ¿Con qué? Con la voluntad del Señor, porque seguramente en la canción algo les está diciendo. La de hoy hablaba de paz. O sea, vamos a vivir un día en paz, conectémonos con el Señor. Empecemos, en lugar de prender el radio a ver cómo está el trancón, cómo están las vías, cómo están las noticias, no, conectémonos con el Señor, porque si nos conectamos en alegría, ¿cómo va a estar el día? Igual, el Espíritu de Dios nos permite resplandecer. Por eso dice la canción, levántate y resplandece, ponte el yelmo de la salvación
que era el que cubría nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Entonces nos los guardaba. Y por eso la sexta dice, escuchar el Espíritu de Dios. Recuerdo que en la palabra, en Isaías dice la palabra, que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, me ha permitido poder traer palabra, poder enseñar. A mí me encanta poder decir cómo el Espíritu de Dios se revela, cómo me habla, cómo de pronto en este tiempo he encontrado que hemos podido ser palabra para el afligido, hemos podido orar, hemos podido fortalecer el espíritu de las personas. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos vivir agradecidos y siempre estar viviendo, que nosotros tenemos un Dios sobre nosotros, un Espíritu Santo sobre nosotros. Dice en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hoy estamos recibiendo palabra y estamos creyendo firmemente que el poder del Espíritu llega cuando lo dejamos entrar a nosotros. Entonces, el punto 7 dice, escucha tu corazón. ¿Qué cargas en ese corazón? Si eres una persona amargada, seguramente ese corazón está respirando amargura. Hay algo de lo cual no se ha podido desarraigar y tiene que soltarse, tiene que sacarse. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Abran el corazón, clamen al Señor presencia del Espíritu Santo. Ese versículo de Isaías, como dice, que el Espíritu Santo esté sobre mí, desarraiga ese corazón, saque la basura, las cenizas, todos los escombros que quedaron del pasado, boten la basura, porque es que si el corazón está ocupado de eso, entonces, ¿dónde se va a posar el Espíritu Santo? ¿Dónde me va a llenar de amor? ¿Dónde me va a llenar de misericordia si no tengo cómo? Y si no tengo la presencia del Espíritu Santo sobre mí, entonces tampoco voy a sentir la voluntad del Padre hacia mí. Y el 8, eche un vistazo a sus circunstancias. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, entonces, ¿para quiénes es la voluntad de Dios? Facilito, para todos. Nadie tiene excusa dentro del reino de Dios para decir que Él no puede hacer su voluntad en usted. No basta con conocerla. También debemos obedecerla. Esas son las dos palabras claves. Aprendamos a conocer la voluntad del Señor y que cuando nos hable, aprendamos a ser obedientes. Porque es que a veces lo escuchamos, pero decimos, no, eso no es para mí. Eso era seguro para el vecino. Y no lo entendimos. Y el Señor nos habla de muchas maneras y lo vimos en otra prédica, lo vimos. Entonces, aprendamos a conocer cuál es la voluntad. No pongamos nuestra fuerza sobre la voluntad del Señor. No olvidemos que los pensamientos de Él son más grandes que los nuestros, que el pensamiento de Él siempre es para bien y no es para mal. Y seamos obedientes. Si el Señor hoy me dice, muévase para allí, yo digo, pero ¿por qué me quiere incomodar? ¿Por qué me tengo que mover de aquí si aquí estoy bien? Muévase para allí, obedezca, muévase. Como lo hizo con Abraham, cuando le dijo que tenía que salir de su tierra. ¿Para qué? Para bendecirlo. Entonces igual nos va a pasar a nosotros. Conozcamos su voluntad y aceptémosla. A veces llegan traslados. Uy, estamos trabajando y llegó un traslado. No, pero yo no me quería ir. Pero el Señor le está llamando, el Señor le está moviendo y esa es su voluntad. Listo, Señor, si eso es lo que tú quieres, yo me muevo. ¿Qué pasa cuando hacemos la voluntad de Dios? Entonces, cada vez que nosotros recibimos la voluntad de Dios, ¿qué tenemos? Paz, protección, gozo y algo que uno, no sé por qué se desconfía tanto en esto. Yo es que lo creo mucho porque lo he vivido y creo que la voluntad de Dios es muy grande, es muy misericordiosa, es muy sobrenatural y es el de que tendremos provisión.
cuando hacemos la voluntad de Dios, es increíble su provisión sobrenatural. Aprendamos a esperar, aprendamos a ser pacientes, no nos perdamos la oportunidad de vivir esa paz, ese gozo, esa protección, que es el único capaz de forma sobrenatural de protegernos. Siempre nos resguarda, siempre nos corre para un lado. ¿Cuáles son las consecuencias entonces por no estar en la voluntad de Dios? ¿Qué nos imaginamos? ¿Quién puede calcular cuáles son las consecuencias de nuestra desobediencia? Nosotros podemos de pronto interpretar mal la voluntad de Dios y cometemos siempre los mismos errores. O sea, salgo de un problema y al otro día, ¡pum!, me metí en otro. Bueno, esa es la consecuencia de yo no estar caminando en la voluntad de Dios, de yo no estar cumpliendo los mandamientos de lo que Él me demanda. Entonces es esa falta de entrega, esa falta de visión, esa debilidad, esa desobediencia deliberada. ¿Y a qué me lleva todo eso? A tener que vivir la enfermedad del espíritu, no solo la enfermedad del cuerpo. Y el Señor no es enfermedad. Dios no nos trajo a este mundo a ser esclavos ni del alcohol, ni de la enfermedad, ni de la pobreza, no. Es de la enfermedad espiritual, es de la pobreza espiritual, es de la muerte espiritual. Porque si nosotros tenemos un Espíritu Santo que no está sobre nosotros, pues no vamos a recibir la voluntad de Dios, no vamos a poder identificarla. Entonces, ¿qué nos falta? Seamos más entregados a Dios, seamos más entregados a la palabra, creamos más en ese Jesús resucitado, en ese Cristo ungido, que nos ha dado poder y autoridad. Seamos obedientes. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Lo primero que quiere Dios es que dejemos creer que Él sí existe, que nosotros esperamos siempre en un Dios vivo. Él quiere que sepamos cómo es una experiencia personal, cómo es sentirlo cerca, cómo es que Él nos habla, cómo es que Él nos quiere, cómo nos consiente, cómo nos lleva, cómo nos favorece. Eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos. Si Dios es todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente y muchas otras cosas más, pero Él también es como una persona. Por eso su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué es buena? Dice que significa que es lo mejor que nos puede pasar a cualquiera. La voluntad de Dios es buena porque es lo mejor para mi vida. Es lo que Él mejor ha apartado para mí. Cuando uno habla de cielos abiertos en prosperidad, en bendición laboral, Él lo va a poner laboralmente donde sea bueno para usted. Que sea agradable. Eso quiere decir que sea aceptable, significa que sea algo acogedor, que a mí me agrade. Nada malo viene de la voluntad de Dios. No hay razón para no aceptar la voluntad de Dios, porque es donde sentimos su bondad. Y uno dice, pues, qué bondad la del Señor. Hoy me fui a hacer mercado, oiga, iba con 50,000 pesos y hice un mercado como de 100, compré una oferta, había preciso un descuento. Mire, hay tantas cosas que le pasan a uno y no ve que esa es bondad de Dios para con nosotros. Y es perfecta, ¿por qué? Porque viene de un ser perfecto. Esa es la gran respuesta. ¿Por qué es perfecta? Porque viene de un ser perfecto, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, que es lo que cada uno necesita. Y sobre todo porque llega en el tiempo perfecto, en el momento indicado. Esas son las situaciones de cómo es su voluntad y cómo traer la voluntad de Dios a mi vida. Entonces la palabra dice, si desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen por qué, no piden. Y cuando piden, no reciben,
porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, cuando inicialmente hablábamos de que tenemos que transformar comportamiento, de que tenemos que transformar mente, es eso mismo. Si yo pido la voluntad de Dios, pero así como pido, hoy pido, Señor, y somos, que pueda tener un aumento de sueldo, Señor, que me llegue una prima, algo sobrenatural, y me llega, y entonces digamos que yo soy viciosa y me encanta ir a despilfarrarme la plata y me los compro en zapatos. Oiga, pero usted no me estaba pidiendo para otra cosa. Ay, pero es que mi pasión es coleccionar zapatos. Dios, no podemos traer la voluntad de Dios, entonces no la podemos sentir, porque ahí es cuando Él es como si escondiera el oído y dice, cuando aprendas a administrar, vas a conocer mi voluntad. Qué bonito, ¿no es cierto? 3 etapas para conocer y hacer la voluntad revelada de Dios. La primera etapa es que respecto a los mandamientos ya sabemos que está revelado todo, que necesitamos una mente renovada para comprender y aceptar lo que Dios ordena en las Escrituras. Recuerden que toda Escritura está inspirada y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por eso algunas veces cuando encontremos una prédica, una palabra de una persona, porque el Señor también usa a las personas para que nos llegue palabra, no nos sintamos incómodos, porque es que el Señor es ese papá que si ve que nos desjuiciamos, tiene que usar a alguien, tiene que buscar cómo sacudirnos para sentirnos corregidos, para sentir que nos está llamando la atención, que nos está reprendiendo, que nos está instruyendo. Entonces, ¿cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta devoción debemos nosotros emplear en esa palabra escrita? La segunda es esa voluntad respecto entonces a lo que Él nos manda, a esas situaciones nuevas, que pueden o no parecer que están en la Biblia. Pero, por ejemplo, la Biblia nos dice con quién casarnos o qué auto comprar, ¿no es cierto? O qué casa adquirir. Lo que nosotros necesitamos es tener una mente renovada, que esté moldeada y que esté gobernada por la voluntad de Dios. Y contarle, ¿qué quisiera yo? Yo quisiera que tu voluntad fuera que yo pudiera vivir en el exterior. Y a veces dice uno, bueno, el exterior, todo el mundo sueña con irse a vivir al exterior. Y uno ve las fotos y esto y dice, oiga, tan bonitos los paisajes, es que allá están las estaciones y uno no lo vive. Bueno, él ya sabe que yo quisiera algo de esa voluntad, si algún día de pronto sale un tour, un traslado, una pasantía, no sé, y lo pueda conocer, pero yo se lo di a conocer a él. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, yo los invito que tenemos que orar, que tenemos que trabajar, que tenemos que mirar que las 3 voluntades, y entro a la tercera, se debe dar con respecto a que la mayoría de las veces que actuamos en la vida sin una reflexión consciente, antes de actuar, siempre me voy a arriesgar a recibir un comportamiento que no ha sido premeditado, siempre va a recibir de pronto una acción que ha sido espontánea y que va a demostrar que no está conforme a la voluntad del Padre. Entonces, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, el hombre malo de su mal tesoro pues sacará cosas malas. Y la palabra dice, en Mateo 12, 34, 36 dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque hago referencia a esta parte de la voluntad de Dios en cuanto a todo lo que son los mandamientos, porque miren que el Señor a veces permite que nosotros nos enojemos, que seamos orgullosos, que de pronto codiciemos, que estemos ansiosos, que estemos celosos, pero es que Él nos dice lo contrario, no sean orgullosos, no sean codiciosos, no estén ansiosos. No sean celosos, no envidien, y ninguna de las acciones de ustedes podrá ser premeditada. Ustedes no pueden vivir en acciones de envidia, no pueden vivir en acciones de orgullo.
de ansiedad, de celos, porque son cosas que salen del corazón sin reflexión, no salen de manera consciente. Entonces, ahí estamos nosotros quebrantando la voluntad de Dios. Definitivamente, lo que el Señor quiere es que seamos transformados. Necesitamos corazones y mentes nuevas. Necesitamos que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros para que nos guíe a esa verdad alta que a Cristo tuvo de obra, que en nosotros se pose esa humildad, esa capacidad de aceptar que nos hemos equivocado, esa capacidad de ser humildes, de perdonar. Entonces, sumerjámonos en la palabra del Señor. Y concluimos con algo práctico, esta enseñanza, que dice, ¿cómo traer la voluntad de Dios a nuestra vida? 1. No se conformen en el mundo que están viviendo. Salgan de ese estado de confort. Que es que a mí me da pereza leer la Biblia, que es que no me llama la atención. Pídanle al Señor que así como en este conforme mundo les gusta hacer muchas cosas, les ponga el querer y el hacer. Renueven su mente, traigan cosas interesantes. La historia de la Biblia es muy interesante. Y hoy no nos sometemos a una sola Biblia. La enseñanza hoy en día de la palabra es grandiosa. Ahora viene explicada, nos la hacen como más sensible. Por eso la podemos entender, por eso como que nos toca más. Seamos transformados. Solos no somos capaces de recibir transformación. Necesitamos decirle a Dios, necesitamos decirle a nuestro Señor Jesús para que suba su intercesión al Padre, que necesitamos ser transformados, que tenemos que aprender a tener dominio propio, carácter como el de Él. ¿Cuántas veces de sus latigazos, de la forma como lo escupieron, como lo maltrataron, como se burlaron, como se humillaron, se paró Él a responderles? Nunca, ¿no es cierto? Entonces necesitamos ser transformados. Aceptemos su voluntad. Ya saben, su voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. Obedézcanle cuando les hable. Si me tengo que mover, muévanse. Y ore para que todo se haga conforme a la voluntad que Él tiene en el propósito de vida que nos ha designado. Gracias, Padre, te damos en este momento por esta maravillosa palabra, porque sentimos, Señor, que tú hoy nos dejas una gran enseñanza, porque sentimos que cada vez que podemos reflexionar, Padre, en lo que nos sucede en nuestro diario vivir, en cada momento, en cada instante, o en lo que pudo haber pasado, Señor, hoy podemos reconocer que tu perfecta voluntad ha estado delante de nosotros, que nunca hemos estado solos, que siempre hemos recibido tu respuesta, Padre. Enséñanos hoy, Señor, a permitir abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, para que sea Él estableciendo el reino en cada uno de nosotros, de los aquí presentes, Señor. Yo clamo presencia, Padre, del Espíritu Santo, para que se avive en cada uno de ellos, Señor, para que tú puedas, como el fuego de una hoguera, quemar todo aquello que sobre en sus corazones que a ti te desagrade, Señor. Permíteles irles circuncidando todo aquello que les estorba, todo su pasado, toda su basura, todas sus cenizas, Señor. Sé tú limpiándolos, sé tú avivándote en ellos, para que el amor de la misericordia de nuestro Señor, su bondad, todos sus atributos personales y morales se establezcan en cada una de las personas que hoy pudieron escuchar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo está hecho y así será. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy clamamos, amén, Señor, por una vida que en este momento está siendo transportada a la ciudad de Bucaramanga, una gran amiga, la mamá de unas grandes amigas mías del Socorro, Señor. Yo reclamo, Señor, que sea atándose, amarrándose y echándose fuera todo espíritu de muerte que quiera venir a tocar a Ana Villamizar, a
Estela Rodríguez Ramírez, a Solís Galvis Rueda, Señor. Haz que glorifique el Espíritu de Dios en cada una de estas mujeres, Señor. Aviva la fuerza y restaura esos pulmones, da fuerza a ese corazón que se ha infartado hoy, Señor, a esos trombos de ese pulmón, a esos pulmones que se quieren parar, Señor, que se quieren crear confusión los espíritus de las tinieblas, Señor, posándose sobre estas mujeres. Por eso declaramos que con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de nuestro Señor Jesús, todo está hecho, porque tú restauras, Señor, porque tú reparas, porque tú haces cosas sobrenaturales, así como permitiste darles la vida a estas 3 mujeres, Señor. Hoy ponemos tu santa voluntad, que sea tu misericordia a través de tu voluntad levantándolas, para que sean testimonio de las grandezas y las maravillas que tú haces en el nombre poderoso. Amén. ¿Se cortó? Bien. Amén. Amén. Muchas gracias. Alabado. Alabado Padre, muchas gracias por esta bendición, por esta enseñanza que tuvimos el día de hoy. Y Señor, te damos muchas gracias por este mensaje que hoy nos trajo por medio de mi esposa Jenny. Y declaramos la renuncia a toda rebelión, orgullo e independencia que me detenga para confiar en tu voluntad, Señor. Amado Padre, y nos pueda comprometer a aceptar, a obedecer y a orar diariamente, Señor, y declarar que las bendiciones por tu obediencia y por mi obediencia a lo que usted me está dando, Señor, me traerá paz, protección, provisión y gozo. Dame, amado Padre, sabiduría para entender y creer en tu voluntad. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Amén. 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 Muchas Amén. gracias. Qué tremendo. Gracias, Rocío. ¿Qué más? Amén, muchas gracias. Qué tremenda palabra la que trajo Jenny. Hermosísima. El tema de la voluntad me pareció lindísimo, lindísimo. Y a veces, ahorita que tú estabas hablando, precisamente me cuestioné en que cómo hago para, bueno, Jenny explicaba que cuando era la voluntad, todo traía paz, todo traía tranquilidad. Sin embargo, habrá momentos donde uno sienta la duda en que sí viene esto de mi padre. Entonces, no sé por qué en el momento que tú hablaste, yo dije, en alguna oportunidad nos cuestionamos, ¿no? Jenny decía eso y a veces me pasa con el cargo que yo tengo, porque yo digo, no sé cómo llegué acá. Y todo el mundo me dice, ¿por qué? Y yo digo, por Dios, por Dios. Sí, Amén. es Sí. Él única y exclusivamente, porque aunque hay muchas circunstancias que rodean tener el cargo que yo tengo, hay momentos en que yo termino haciendo algunas actividades laborales que digo, Señor, aquí estás tú. Yo no sé todo esto, yo no sabía todo esto. Y hay cosas que siento que son iluminadas. Y así es. Son puestas Sí. por la presencia del Espíritu Santo. Sí, Él guía, exactamente. hace la guía. Igualmente. Así es. Amén. Buenas noches y Muy muchas linda, gracias muy a linda sus todos. palabras. Gracias, José Ángel. Chao. Buenas noches, gracias. Gracias, José. Gracias, Carlitos. Hoy no pudo estar Roberto porque está en turno. Él trabaja con AME y Ya. entonces él es médico y está en turno. Bueno. Pero Yo ojalá ahorita- para la próxima pueda les estar envío, presente. yo le voy a enviar también las grabaciones, Rocío, para que la Ay, escuchen por también. favor, esta me Sí, señora. pareció lindísima en especial. Bueno, la de la vez pasada Gracias. también, solo que Sí, era la otra pasada también. que era para mí. La vamos a meter al Por Rocío, favor. la vamos a meter al grupo de paz, que ahí de verdad que tenemos una situación de oración los días martes a las 4 de la mañana. Aquí hay varios que pueden hablar de la presencia del Señor con su misericordia
misericordia. Este hombre tiene una unción de Espíritu Santo impresionante. Ay, qué lindo. Y le vamos a compartir de pronto para que puedas ingresar al grupo de oración de madrugada los días martes a las 4. Sí, señora, le agradezco muchísimo. Entonces, bienvenida. Yo le digo a Bueno. Carlitos que me dé el contacto para Sí, que señora. entre tu esposo. Ay, sí, sí, señora. Amén. Amén. Marica, buenas noches. Buenas noches. Glorita, David. Amén. Amén. Hoy tenemos una invitada de Bueno, Vane. Yo quiero que nos saludes. Vane Edith. Vanieri. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Hola. Sí. Amén. ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Todo bien. Un placer compartir. Bueno, me alegro mucho. Estoy trabajando, así que hasta mañana estoy de servicio. Me encantó compartir con ustedes, recibir parte de la enseñanza. Para mí es un refrigerio aprender todos los días algo nuevo, ¿sí? Yo declaro en la vida de ustedes el Salmo 48, donde el Señor nos enseña a hacer la voluntad, su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Yo me alegro un montón Amén. compartir con ustedes, sabes que te amo, Jenny. Desde el primer día que te conocí, hay algo que me atrajo en lo espiritual. La verdad que anhelo conocerte, anhelo abrazarte, espero tenerte pronto acá por Argentina. Y bueno, y algún Colombia conocerlo a ustedes. Pero la verdad que es muy agradable estar acá en la presencia del Señor. Y formar parte, estar invitada, estar preparada, ¿no?, para compartir este tiempo con Él. Amén, Vane. También te bendecimos desde Colombia. Tú has sido